El Señor les bendiga. Estamos contentos de poder estar en la presencia de Dios y adorarle, bendecirle. En lo personal, siempre que Dios nos ayuda a recordar lo que Él ha hecho por nosotros, siempre mi corazón se conmueve, porque si entendiéramos que una de las cosas que humanamente nos identifica es que tendemos a olvidar, y cuando olvidamos quién es Dios, lo que Él ha hecho y lo que nos ha hablado, nos perdemos en el camino. Dios es un Dios que todo el tiempo ha querido hacerse recordar. Y en medio de, gracias, las cosas que Él hace, recuerdo ahora cuando Israel salía de ese tiempo de desierto y cruza el río Jordán, y Dios decide levantar un memorial. Y puedo ver en mi espíritu que ustedes como casa tienen muchos memoriales que Dios mismo ha decidido levantar para que las generaciones postreras pregunten: ¿qué es eso? Y ustedes puedan decir: un día vimos la fidelidad y el poder de Dios. Un día vimos cómo Él nos guió, cómo Él nos levantó y cómo nos ayudó. Y eso no es poca cosa, mis hermanos. Y si le va a dar un aplauso, déselo con todo su corazón. Cada fiesta es un memorial que se recuerda y que Dios nos hace ver para que podamos reconocer no lo que hizo solamente en el pasado, sino lo que a través de cada tiempo Él sigue haciendo. Y déjame decirte que si hemos visto ya lo que Dios ha hecho, ¿cuánto nos falta todavía por ver de todo lo que Dios va a seguir haciendo para dejarnos ver quién es Él? Aún si Dios decidiera no hacer más, déjeme decirle que, como David expresó, son tantas las maravillas de Dios que ni siquiera pudiéramos contarlas. Porque nomás si el Espíritu las recuerda y nos ayuda a hacer memorias de ellas, duraríamos toda una eternidad viendo y considerando todas las cosas que Dios hizo aun cuando ni siquiera nos dimos cuenta. Porque ese es nuestro Dios. Dele un aplauso a nuestro Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Padre, aquí estoy. Me uno a la oración de mi pastor y te pido que me acompañes, me sostengas, me dirijas con tu gracia. Estamos en un tiempo que tú mismo has apartado para nosotros y has escogido el mensaje para recordarnos lo que tú hiciste a través del Hijo. Una de las obras más extraordinarias que tú decidiste manifestar en la persona de Jesucristo, y es la bendición de hacernos tus hijos, de injertarnos a la rama del olivo. No porque fuéramos los más grandes, los más numerosos, los más capaces, porque aún nos recuerdas en esta noche que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y nos has amado y nos has manifestado esa misericordia. Porque así como dice el apóstol Pablo en Romanos: a Esaú aborrecí, mas a Jacob amé. Y tú amaste, Señor, al engañador. Tú amaste al que aún, Señor, en medio de su caminar, un día te condicionó y te dijo: si tú me bendices, si tú vas conmigo, entonces serás mi Dios. Pero tú habías decidido ser el Dios de ese hombre a pesar de que él todavía no lo había decidido. Y tú le dijiste: no te soltaré, yo no te dejaré hasta que no cumpla cada una de las cosas que me he propuesto hacer en ti. Y así has hecho con cada uno de nosotros. Señor, no nos hemos desviado, no nos hemos apartado. Es porque tú determinaste no soltarnos, no dejarnos. Y aun cuando no hemos querido y aun cuando no hemos podido, tú nos has demostrado que el puro afecto de tu voluntad, tu amor, ha logrado más de lo que incluso nosotros hemos podido darte. Y te doy gracias por eso.
porque en esta noche nos acercamos como hijos y seguimos insistiendo a la voz y la intención de tu Espíritu. Llévate toda orfandad de nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Quiero que me acompañe, por favor, en esta noche al texto que el Espíritu Santo escogió y en el cual desde el mensaje del jueves Él ha estado ahondando. Juan capítulo 17. El Evangelio de Juan capítulo 17. Solo parece allí un momento, ahorita vamos a ir al texto. Orando al Señor y pidiéndole la dirección para esta noche. En medio de lo que poco a poco el Señor ha ido poniendo en mi corazón y me ha dicho es por aquí donde vas a ir. Dios me dio un título y pocas veces hablo del título, pero creo que el título tiene una gran implicación que nos puede ayudar a entender no solamente lo que somos en Dios, sino la paternidad de Dios sobre nuestras vidas. ¿Qué busca? ¿Qué produce en ti y en mí? Y el título que Dios me dio fue: la paternidad de Dios nos distingue y nos preserva. Dos cosas muy importantes en nuestra relación como hijos delante del Padre. La paternidad de Dios, la forma en la que el Padre se relaciona contigo. Y de alguna manera lo que Él buscó a través de la obra del Hijo fue que a través de esa relación de unidad Él distingue quién eres tú, porque de alguna forma te aclara, te revela tu posición como hijo, pero también a través de esa relación paternal Él te preserva. Y en medio de la oración del Señor, cuando Él rogaba al Padre, como lo hemos hablado, culminando un tiempo, sabiendo que había preparado el corazón de sus discípulos para entrar en una relación con el Padre. Eso es lo que le llamó el Hijo: esa gloria que yo he tenido, dámela ahora, pero también quiero participar a mis discípulos de ella. Y esa gloria tenía que ver con estar junto al Padre, el lugar que el Hijo siempre tuvo desde el comienzo en su relación con el Padre. Y en medio de lo que hemos compartido, el Señor me dio dos pensamientos para que podamos iniciar en esta noche. Primero, nuestra relación con el Padre, escuche muy bien, no solo revela y define quiénes somos en nuestra identidad y en nuestra posición de hijos, sino que nos distingue y preserva en medio de la influencia de la maldad de este mundo. Estoy adelantándome en cuanto a las palabras que Jesús expresa en Juan 17. La razón del por qué el Hijo pide la paternidad de Dios sobre sus discípulos, lo que lo motiva a ese ruego, tenía que ver con cómo ellos iban a vivir esa relación con el Padre en medio de la influencia de un mundo que necesita saber que nosotros somos hijos de Dios. Que nuestra relación con el Padre nos distingue, pero también nos preserva para podernos mantener firmes en esa distinción. Amén. Entonces, nosotros tenemos que entender, amada iglesia, que seremos distinguidos no solamente porque nos relacionamos con el Padre, sino porque en nuestra posición de hijos vivimos de acuerdo al Padre. Seremos distinguidos también si entendemos que nuestra relación con el Padre debe producir algo, un efecto en nuestras relaciones con nuestro prójimo. El Señor Jesús dijo algo extraordinario. Todo lo que Dios enseñó y reveló de sí mismo en la ley, y lo que quiso revelar a través de la voz profética de todos los profetas, se resume en dos cosas. Dos cosas. Número uno, la paternidad de Dios. Número dos, la paternidad de Dios. Número tres, la gloria de Dios. Número cuatro, la paternidad de Dios. Número cinco, la paternidad de Dios. Número seis, la paternidad de Dios. Número siete, la paternidad de Dios. Número ocho, la paternidad de Dios. Número nueve, la paternidad de Dios. Número 10, la paternidad de Dios. Número 11, la paternidad de Dios. Número 12, la paternidad de Dios. Número 13, la paternidad de Dios. Número 14, la paternidad de Dios. Número 15, la paternidad de Dios. Número 16, la paternidad de Dios. Número 17, la paternidad de Dios. Número 18, la paternidad de Dios. Número 19, la paternidad de Dios. Número 20, la paternidad de Dios. Número 21, la paternidad de Dios. Número 22,
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu cuerpo y a tu prójimo como a ti mismo. Todo lo que tú y yo conocemos de Dios, lo que entendemos de Dios, lo aplicamos en nuestras relaciones interpersonales. Y uno de los más grandes testimonios que confirma que la obra de Cristo no se echó a perder, sino logró su objetivo en tu vida, tiene que ver con cómo nosotros nos relacionamos con nuestro prójimo. Y uno de los aspectos que el mundo reconocerá en nuestras vidas para entender que tú eres hijo de Dios es que nosotros amamos a nuestro prójimo. Porque eso manifiesta algo que el mundo no puede entender y no posee, porque es parte de la naturaleza de Dios mismo. La Escritura dice, Juan lo dice, Dios es amor, y el que no ama a su hermano en realidad no ha conocido a Dios. Porque en esto se evidencia los hijos de Dios que aman a su prójimo. Y de eso vamos a hablar un poquito, pero quiero que me acompañe por ahora. Vamos a ir a ese texto en Primera de Juan, capítulo 3, verso 10. Solo pongámoslo en pantalla, usted no pierda Juan 17, que está en su Biblia. Si puso un dedito allí, déjelo. Solamente quiero mencionarle lo que le acabo de decir. Primera de Juan, capítulo 3, verso 10. En esto se reconoce, el griego dice se identifica, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Note esto, va a ser un contraste y un paralelo entre dos simientes, dos clases de hijos. Los hijos de Dios y los hijos de ¿quién? Del diablo. Dice, en esto se identifican los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia, o sea, que la justicia no es su estilo de vida, no es de Dios. Tampoco aquel que no ama a su hermano. Voy a decir lo que el texto dice, pero no dice. Los hijos de Dios viven conforme a la justicia de Dios. La justicia de Dios es su estilo de vida. Y esa justicia se aplica o se evidencia, es práctica en la manera en la que nosotros nos relacionamos, amando a nuestros hermanos. Amén. Tú puedes decirme que sabes mucho de Dios, que le sirves y que Él te usa. Pero si todo lo que conoces de Dios y haces para Dios no te lleva a amar a tu hermano, tú solo tienes un conocimiento aquí en tu mente y no más. Y no más. Porque la grandeza de la revelación de Dios en nuestra vida ni tan siquiera tiene que ver con conocer misterios, aunque eso es algo extraordinario. Si los misterios y la profundidad del corazón de Dios no me lleva a manifestar en mis relaciones humanas cómo me relaciono con Dios, entonces no he entendido por qué Dios se ha revelado a mi vida. Diga conmigo, mis relaciones humanas revelan mucho de cómo está mi relación con Dios. Y tú puedes decirme, o yo puedo decirme a mí mismo, yo tengo una buena relación con Dios. Pues eso se manifiesta, o el termómetro que evidencia cómo está tu relación con el Padre es cómo tú te relacionas con los demás. Amén. Ahora, el primer aspecto de lo que quiero en esta noche que compartamos y estudiemos juntos tiene que ver con lo que dije hace un ratito. Nuestra relación con el Padre, su paternidad nos preserva. Es el primer aspecto que quiero tocar. Entonces, vaya conmigo a Juan, ahora sí el Evangelio de Juan, capítulo 17, y ubique el versículo 11. Vamos a partir de allí. Hay tanta riqueza en este capítulo que nos
no nos alcanza el tiempo para poder abordar todo lo que el Hijo dijo. Y quisiera decir tanto, pero solamente el Señor me ha llevado a ir a ciertos aspectos. Y a partir del 11 vamos a ver aplicado lo que implica cómo Dios preserva tu vida a través de su paternidad. Amén. Entonces, miremos allí lo que dice. Ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Este es un texto muy especial, porque en la medida que ahondamos en el ruego del Hijo, nos vamos dando cuenta de ciertos elementos que en la razón del por qué le pide esto al Padre nos deja ver cuál era el propósito de la paternidad de Dios sobre nuestras vidas. Había un interés, no voy a decir una preocupación, pero sí un interés en el corazón del Hijo. Y era que sus discípulos y los que habían de creer, o sea, usted y yo, por la palabra de ellos, pudiéramos ser preservados, guardados. Es más, la palabra guardar es una palabra muy importante, porque tiene que ver con vigilar algo. Como cuando allí un soldado o un guardia estaba con sus ojos atentos a que sus reos no se escaparan. Literalmente, cuando el Hijo ora y ruega al Padre por los suyos, él dice: Padre, necesito que estés vigilante de ellos, que estés tan presente, de tal manera, en el sentido de la palabra, la traducción es que ninguno se nos escape, que ninguno se nos salga del control. Ese es el sentido de esa palabra, y me encanta, me parece tan hermosa, me ministra, porque si hay alguien que nos está vigilando y que el Hijo todo el tiempo está intercediendo a favor de eso, es el Padre. Y quiero decirte, el Padre tiene los ojos puestos en ti todo el tiempo, todo el tiempo. Él no quiere que tú y yo nos escapemos de su lado. Y así como un guardia custodia, limita, impide que un reo se vaya, él dice: hey, un momento, yo estoy aquí y no voy a permitir que te me escapes. Ese era el ruego del Hijo, y me parece precioso eso. Ahora, miremos el énfasis, iglesia. Jesús en su oración dice: Padre Santo, guárdalos en tu nombre. Y la última parte, para que sean uno. En otras palabras, lo que produce el nombre de Dios, que ahorita vamos a estudiar un poco sobre eso, lo que de alguna manera logra el nombre de Dios sobre tu vida, resulta o produce en una relación de unidad como el Hijo la tuvo con el Padre. La intención del texto es: guárdalos en la reputación de quién eres tú, en lo que ellos han conocido de tu carácter, de tu grandeza, de tu sabiduría, de tu poder, de tu santidad. La revelación de lo que tú eres en ellos no solamente los va a preservar y los va a mantener juntitos a ti, sino que los va a conducir a una relación de unidad cercana como yo la tengo contigo. Ese es el sentido de esa frase que el Señor Jesús expresa al Padre. Que lo que tú les has revelado de quién eres tú, los vigile, los custodie. Y no solo eso, facilite que entren en una relación de unidad como la tenemos tú y yo. Por eso en el verso 6, no lo pongan en pantalla, solo lo nombro para ir construyendo el mensaje.
Jesús dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. El primer interesado en que tú conozcas quién es el Padre es Jesús. Y todo el tiempo Él procurará revelarlo, manifestarlo. La palabra allí manifestar es que lo que estaba oculto sea expuesto a la luz. Lo importante y la finalidad de esa revelación de quién es Dios, su autoridad, su carácter, su poder, su señorío, su corazón paternal, la grandeza de su misericordia, tiene como fin el vigilarte, el preservarte. Y aplicando esto, yo entiendo algo grandioso en nuestra relación con el Padre. Que cada vez que usted y yo estamos con dudas, cada vez que quizás estamos siendo seducidos y atraídos por nuestras pasiones y por tantas cosas con las cuales luchamos, lo primero que hace la revelación del carácter de Dios es recordarnos quién es Él frente a esa realidad de nuestra vida. Entonces uno dice: wow, Señor, estoy en lucha, tal vez estoy cansado, estoy desanimado, pero yo puedo decir que no me deslizo por cuanto ya te conozco, por cuanto ya te me has revelado y tú me recuerdas que eres fiel, que nunca me dejarás, que me sostendrás, que me guiarás, que me levantarás, que me preservarás. Aplicando, eso es lo que de alguna forma el Señor está expresando. Algunos dirían: yo hubiera querido no conocer. Es más, hay un salmo que dice que el impío le conviene decir: Dios no existe, para no conocer y comprometerse o asumir una responsabilidad frente a lo que ha conocido de Dios. Escuché a un amigo que me dijo, le compartí el evangelio a alguien que me detuvo y me dijo: no me predique más. Le dijo: ¿por qué? Me dijo: porque si yo me entero de lo que usted tiene que decir, eso me genera una responsabilidad y yo no estoy dispuesto para eso. Y es una verdad, porque un día seremos llamados a cuentas por lo que conocemos. Y hablando de esto, el Señor dijo: al que se le da mucho. Porque en ese contexto, en el evangelio de Lucas, si no estoy mal, dice, literalmente dice así: aquel siervo que conoce la voluntad de su Señor y no la hace, se vendrá y se le llamará a cuentas y se le dirá: tú tienes que responder de acuerdo a la revelación de lo que Dios te ha dado. Y un día nosotros tenemos que rendir cuentas, no solo si obedecimos o no, sino que Dios se nos reveló, iglesia. Nos dio a conocer quién era Él. Por eso en las pruebas, en las crisis, por más duras que sean, si hay algo que Dios espera, es que tú eches mano a lo que tú has conocido y experimentado de Dios. Porque se supone que en la medida donde se añada y se añada y se añada más el conocimiento de lo que es Dios en nuestras vidas, se supone que deberíamos reaccionar y actuar de manera diferente. ¿Está aquí conmigo? ¿Estamos juntos? Mira el que está solo y dígale: no nos vamos a dormir. Por más que estemos cansados, vamos a luchar en esta noche por la palabra, por la intención y el deseo de Dios sobre nuestras vidas. Miremos la intensidad de este ruego. Te vuelvo así un poquito, verso 9 dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Miren la distinción. Y quiero que en esta noche nos centremos aquí, porque a través de esto Dios nos va a hablar muchas cosas. Yo le dije que la paternidad de Dios nos distingue y nos preserva, y vamos a hablar de eso. Jesús, de alguna manera, en su lenguaje, Él quiso marcar una distinción. Y le voy a decir de parte de Dios algo que Él me habló para los tiempos que vienen sobre la tierra. Dios me dijo
que en medio de las cosas que van a ocurrir, Dios tiene un interés con su iglesia, con sus hijos. Y es marcar una distinción entre lo que es su pueblo y lo que no es su pueblo. Así como sucedió en los tiempos de las plagas, cuando en Gosén su pueblo estaba preservado y guardado. Dios va a hacer diferencia. Y una de las cosas que nos va a preservar en medio de este mundo perverso y decadente es nuestra relación con el Padre. Porque ella nos distingue y nos preserva. Dos aspectos de nuestra relación con el Padre que están unidos: distinción y preservación. Entonces el 9 dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Y cualquier religioso diría: ¿en serio Dios no le importa este mundo? Yo solo le voy a decir lo que el Señor dice aquí. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Note el énfasis. Yo ruego por ellos, ahí los separa del montón. Dice: por los que me has dado, doble énfasis. Tercer énfasis: porque son tuyos. Noten cómo cuando el Hijo ruega por los suyos, ubicándolos en el contexto de lo que hemos estudiado, de pedir al Padre que les otorgue esa relación de paternidad que el mismo Hijo disfrutaba con el Padre. Noten cómo lo aplica y nos revela el para qué esa relación, para qué entrar en esa relación. Porque de esa relación con el Padre depende nuestra preservación. Y seremos preservados si entendemos la distinción que nos da nuestra relación con el Padre. Amén. Entonces dice, verso 10: y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Mira al que está a su lado y dígale lo siguiente: el Hijo siempre intercederá por todo aquello que le pertenece al Padre. Y señálelo y dígale: tú le perteneces al Padre. El Hijo intercede por ti. El Hijo administra, cuida, valora, protege todo lo que le pertenece al Padre. Y he venido a decirte en esta noche: tú le perteneces al Padre, iglesia. En otras palabras, la intercesión del Hijo es la mayor evidencia de que alguien le pertenece al Padre. ¿Por qué el Hijo todo el tiempo está orando por ti? ¿Por qué todo el tiempo a través de su espíritu expresa ese gemir indecible a favor de sus santos, de sus hijos? Porque tú eres del Padre. Y el Padre ama, el Hijo ama todo lo que es del Padre y es como el Padre. Amén. Esto no es un pensamiento positivo ni humanista. Yo no estoy aquí para levantarle el ánimo y decirle: ay, usted es importante y usted vale mucho. Si esto no se le ha revelado, yo puedo decirle eso y no generará un efecto en su corazón. Es importante que entendamos que somos del Padre. Y aunque no tengas nadie que ore por ti, el Hijo todo el tiempo está intercediendo por ti. Todo el tiempo. Pero note esto. Dios me dio este pensamiento. Voy a leerlo completo. La intercesión del Hijo es la mayor evidencia de que alguien le pertenece al Padre. Sin embargo, la aceptación de todo lo que Jesús dice y nos imparte, y cómo nosotros por ello renunciamos a las cosas de este mundo, le testifican a Él que le pertenecemos al Padre. Voy a ahondar en esto, porque el Hijo
quiere que tú entiendas que uno de los aspectos que más te ayudan a ver la distinción que hay sobre ti es todo lo que el Hijo hace a favor de tu vida. Todo el tiempo delante del Padre, Él está allí ministrando al Padre a favor de tu vida, intercediendo por ti. Pero uno de los aspectos que le testifica al Hijo, a Jesús, o sea, la intercesión del Hijo nos testifica a nosotros que le pertenecemos al Padre. Pero ¿qué es lo que le testifica al Hijo? Que nosotros somos del Padre. ¿Saben qué es? Nuestra fe incondicional a lo que Él es y nuestra renuncia a este mundo. Y vamos a hablar de eso en esta noche. Entonces, la Biblia, el lenguaje sencillo de este verso dice así, preste atención. Yo te ruego por ellos. Escogí esta versión porque me dice algo que es parte de la intención del original. Yo te ruego por ellos. No pido por la gente que no me acepta y que solo piensa en las cosas de este mundo. No pido por ellos. Note el énfasis. Yo ruego por ellos. No pido por la gente que no me acepta y que solo piensa en las cosas de este mundo. En otras palabras, ruego por ellos porque me han aceptado y porque su pensamiento no está en las cosas de este mundo. Su pensamiento está en el reino y está en mí. Literalmente eso es lo que quiere decir allí. Amén, ¿está aquí conmigo? Dice, más bien pido por los seguidores que me diste y que son tuyos. No está diciendo esto, preste atención. Ellos no se ganaron mi intercesión y mi oración a favor de ellos porque me hayan seguido y hayan dejado el mundo. No está diciendo eso. Por cuanto son tuyos, me siguieron y dejaron el mundo. Por cuanto son tuyos, es que yo ruego por ellos. Esto lo aclaro para que usted entienda que no hay mérito alguno en nosotros. No es que compremos los ruegos y la oración y la intercesión del Hijo. No estoy diciendo eso. Por cuanto tú perteneces a Dios y tú eres de Él, Él logró que tú siguieras a Jesús, que tú te decidieras por Jesús, porque Él puso en ti esa determinación cuando te hizo nacer de nuevo. Y Él puso en ti la convicción de dejar atrás el mundo. Entonces, cuando yo entiendo lo que me distingue, no tiene que ver con una capacidad para decidir y para decirle no a algo. Lo que me distingue es que por cuanto soy de Dios y Él está en mí y yo porto lo que Él es, eso ha hecho que yo pueda dejar el mundo y seguir al Hijo. ¿Me está entendiendo? ¿Estoy siendo claro? Sin oro que el Señor se lo haga entender. Entonces, miren cómo sigue diciendo el verso. Cuando yo estaba con ellos, verso 12, los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste, y los guardé, y ninguno se perdió, excepto ¿quién? El hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Voy a decir quizás lo que no dice, pero sí la intención de lo que dice. Por cuanto tú y yo fuimos destinados para salvación, es que nosotros podemos ver el valor de seguir a Cristo y renunciar a este mundo. Y eso fue algo que el Padre, como dice Efesios, decidió desde antes de la fundación del mundo. Tú y yo fuimos escogidos en el Hijo para ser como el Hijo y para seguir al Hijo, para vivir de manera contraria a lo que es este mundo. Amén. Amén. Miremos el verso 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo,
como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo. Miren tan reiterativo el énfasis. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Ahora hay algo muy lindo en esto, y es que no solamente la revelación que hemos recibido de Dios, de quién es Él, nos aclara lo que somos para Él, sino que a través de esa revelación Dios ha operado para lograr que así sea. Y eso es parte de nuestra distinción, como hablábamos el domingo y como hablamos el jueves pasado. ¿Recuerdan el texto de Hebreos de cómo el Hijo le dio hijos al Padre? De cómo Él nos espera cada vez que nos acercamos delante de su presencia para hablarnos de la obra grandiosa del Padre, para enseñarnos a intimar con el Padre, para recordarnos que Él no se avergüenza de nosotros, que nos llama a sus hermanos por cuanto Él sabe lo que logró en ti. Y en medio de esa verdad, amados, nosotros hemos sido distinguidos por un principio, base, un bastión, diría yo, en cuanto a nuestra relación con Dios. Y es lo siguiente: note cómo lo expresa el Señor. Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Si tú no eres del mundo, es porque tú eres como Cristo. En otras palabras, Él dice: ¿qué es tu punto de referencia para conocer y entender en dónde encajas? Si tú no eres conforme a este mundo, quiero decirte que el punto de referencia soy yo mismo. Está hablando el Señor. Entonces, si no encuentras lugar allí, soy yo tu lugar. Y todo aquel que no se parece al mundo y no es igual al mundo, es porque es igual a Cristo. En otras palabras, es Cristo, la persona de Cristo, que ilustra perfectamente lo que tú eres frente a este mundo. Y Jesús tenía un interés en que sus discípulos lo supieran. Jesús no vino a evitarnos estar en medio del mundo. El deseo del Hijo es que se distinguiera quiénes son los hijos de Dios en medio de este mundo. Y la única manera de distinguirnos es cuando nosotros manifestamos a Cristo en lo que somos, en lo que hablamos, en cómo nos comportamos, en cómo vivimos. Podríamos pensar que un atuendo nos distingue, que una Biblia debajo del brazo nos distingue. ¿Saben que uno de los testimonios más lindos de la iglesia primitiva frente a la sociedad fue que empezaron a llamarles pequeños Cristos? No le dijeron ni pentecostales, ni bautistas, ni anglicanos, ni adventistas. Les dijeron ustedes, como le dijeron a Pedro, aún en su debilidad, aún en su lucha, aún fallándole al Señor, los soldados le decían: brother, es que usted habla igual a su maestro. ¿Usted no le parece eso impresionante? Aún fallándole al maestro, negándole al maestro, su manera de hablar evidenciaba lo que él era. El problema de la iglesia hoy en día es que los hijos de Dios no se distinguen. No los distinguen como hijos de Dios. Uno, porque no conocen a Dios, pero otro porque muy poco en lo que somos revelamos a Cristo. Voy a decirle algo importante. El día
que el mundo nos odie, se evidenciará que estamos viviendo a Dios de verdad. Cuando nos persigan como persiguieron a la iglesia primitiva, entendamos que estamos haciendo bien nuestra labor. Pero hoy en día, amados, nuestra amistad con el mundo, nuestro congraciarnos con las cosas del mundo, nos ha diluido a tal punto que lo que se ve en nosotros no es nuestra esencia, no es a Cristo. No hay algo más poderoso que te preserve frente a este mundo que entender la implicación de tu distinción en Dios. Y es necesario que nosotros vivamos de acuerdo no solo a nuestra relación en Dios, sino a nuestra posición en Él. Entonces el Señor lo dijo: yo les di tu palabra y el mundo los odia. ¿Por qué? Qué tremendo esto. Verso 14 estoy leyendo. Porque ellos no pertenecen al mundo, así como yo tampoco pertenezco al mundo. La palabra mundo es una palabra rara, extraña, porque tiene que ver con una palabra que traduce como una alhaja, un atuendo, algo que es apariencia, como un adorno. Eso es el mundo. Es un adorno, es algo que se ve bonito, es algo que tiene una buena apariencia, es algo que parece bueno, pero en el fondo tiene una trascendencia muy peligrosa para nosotros cuando no vivimos de acuerdo a nuestra distinción. Él dijo: no te ruego que lo saques, porque si hay algo en la intención del Hijo, es que usted y yo asumamos nuestra responsabilidad frente a lo que somos. Sería más fácil sacarnos, como cuando los papás, algunos que sobreprotegen y aman a sus hijos, quieren evitarles la exposición con el mundo y los mantenemos en una burbuja y pensamos que así los vamos a preservar. Y no digo que no funcione, sino que digo que cuando esos muchachos se enfrenten al mundo, lo que los va a preservar no es mantenerlos alejados de Él, sino afirmar lo que ellos son en Dios. Amén. La iglesia necesita saber que nosotros no somos del mundo, como Dios tampoco, como Cristo tampoco. Jesús no tiene ninguna amistad con este mundo, no tiene ninguna parte en este mundo, no la tiene. Y si Él no la tiene, ¿por qué nosotros sí? Entonces en el verso 18 dice: como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Como Dios a través de Jesús nos ha enviado a este mundo. ¿Qué quiere que seamos? ¿Cómo quiere que manifestemos lo que somos? Entonces viene algo que quiero que veamos. El verso dice: guárdalos del maligno. ¿Por qué el maligno está ligado a este mundo? Y esto es muy poderoso. La Nueva Traducción Viviente dice algo que me impacta de un verso atrás. Vaya conmigo, vaya al capítulo 15, porque la primera vez que el Señor habla de este tema aborda ciertas cosas muy especiales. Juan capítulo 15 verso 16. Vamos a aprender algo precioso, no se me duerma. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Ya le menciono como lo dice la versión Nueva Traducción Viviente. Y los designé, ¿para qué? ¿Qué dice allí? Para que vayan y den fruto y que su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se los conceda. Esto les mando, ¿qué dice allí?
que se amen los unos a los otros. En otras palabras, es como si dijera, el primer fruto que yo quiero que permanezca y se evidencie es que se amen. Y yo los he mandado, ¿para qué? Para que crezcan y se desarrollen en lo que son en Dios, para que mis palabras, de acuerdo al contexto, fructifiquen sus vidas. Y en todos los escenarios, entre esos, sus relaciones interpersonales puedan disfrutar de ese fruto, que en este caso aplicado es la forma en la que nos amamos. Entonces él dice, ese es parte del propósito de su elección. Yo los escogí. La palabra escoger viene de una palabra griega que en su raíz tiene que ver con los distinguí, los aparté, los señalé, coloqué una marca en ustedes. Su marca es su crecimiento, su marca es su fruto. Y se evidencia en lo práctico, en sus relaciones interpersonales. Y miren cómo conecta el mensaje que en todos estos capítulos el Señor viene redundando. Verso 18. Miren que habla del mundo. Si el mundo los odia, sepan que a mí me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Voy a decirle algo. El mundo cree amar, pero no sabe amar. Hoy en día se le llama amor a lo siguiente: cualquier cosa es amor. ¿No ha visto ese refrán para de alguna forma justificar vivir de acuerdo a los deseos y al criterio personal? Y se ha desdibujado lo que realmente es el amor. Amar no es complacer mis deseos y satisfacer mi criterio personal de lo que yo creo ser o lo que yo siento ser. Eso es un engaño que no va conforme a lo que es Dios. Y ofendemos a Dios cuando reducimos y humillamos lo que es el amor a ese plano equivocado. Entonces el Señor dice, miren algo, no son del mundo, y el mundo los va a rechazar cuando evidencie en ustedes un crecimiento, una madurez y un fruto. Y no está mal, a mí me lo hicieron porque no entendieron cuando yo vine a manifestar el propósito de mi amor sobre ellos. Porque parte de ese amor era denunciar sus conductas. Dice que él vino al mundo y él vino a los suyos, y el mundo, ¿qué hizo? Lo aborreció. ¿Por qué? Porque no estuvieron dispuestos a que sus acciones fueran condenadas, fueran confrontadas. Porque aún Dios, cuando confronta, está expresando que nos ama, porque te quiere preservar y traer de tu extravío. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. ¿Para qué? Mire la finalidad y el propósito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree, ¿qué dice? ¿Cómo el amor del Padre va a dejar que un hijo se pierda? Y por amor le va a convalidar su perdición. Es una incoherencia. Es una incoherencia. No entendemos lo que es el amor. ¿Saben por qué? Porque no conocemos a Dios. Y solo el Hijo reveló plenamente cómo Dios ama. Amén. ¿Está aquí conmigo? Amén. Dice la Nueva Traducción Viviente: les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Este es mi mandato: ámense unos a otros. Es como si dijera lo siguiente: une los dos textos, porque en el original no los parte, los dos versículos. Si nosotros queremos manifestar nuestro crecimiento en Dios y nuestro fruto en Dios, aún con personas difíciles de amar,
nosotros le podemos decir: Padre, todo lo que tú has invertido en mí, en mi crecimiento y en el fruto que yo he manifestado, me insta, me conduce, me aboca a amar aún al que es difícil. Tú me has preparado para esto, me has podado. Esa es la ilustración de lo que el Señor habla allí en Juan 15. Me has podado, has trabajado en mí, has tratado conmigo, has quitado el exceso de apariencia, de hipocresía, has invertido tus manos en mí para que yo crezca de acuerdo a lo que tú esperas, que en este mundo yo manifieste tu carácter de amor. Padre, ayúdame, te pido que me ayudes en esto. Esa es la aplicación práctica de eso que él dice allí. Usted y yo fuimos escogidos, distinguidos por esto. Si hay algo que manifiesta tu distinción, es tu madurez y tu fruto. No son tus dones, no son tus revelaciones, es tu fruto. Cuando tú perdonas, cuando tú pasas la afrenta, cuando tú sirves a tu enemigo, el que te ha hecho daño, al que habla mal de ti, al que no te saluda, al que no te trata como tú esperarías que te tratara. Padre, ayúdanos a amarnos así. Porque ahí es cuando el mundo, aunque no nos entienda, porque le voy a decir una cosa: el mundo no conoce y no discierne lo que es este amor. No lo entiende. No lo entiende. No lo entiende. Por eso Jesús dijo: el más bueno, y eso sí lo hay entre ustedes, podría por amor dar su vida por un amigo. Pero ¿quién? Dígame usted, ¿quién daría su vida por su enemigo? El mundo no sabe amar así, pero Él nos ha amado así, de esa manera, y nos ha enviado a este mundo para manifestar ese amor. Denle un aplauso al Señor. Wow, el tiempo corrió, amado, y me falta tanto. Me va a tocar cortar una parte y omitirla. Vuelva a Juan 17. Estamos terminando. No ruego, verso 15, que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Me impacta esto. Ahora, segunda de Pedro, vaya conmigo, capítulo 1. Necesito leer estos textos porque tienen una riqueza poderosa. Segunda de Pedro, capítulo 1. Mire lo que dice el verso 4. Voy a leerlo en la versión Nueva Traducción Viviente. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Mira el que está a su lado y dígale: tú ya lo tienes todo. No hay excusa. Tú podrías decir: Dios, no puedo. Y Dios dice: te di mi poder. Puedes vivir en santidad, puedes vivir en integridad. Padre, pero usted no conoce, pastor, la lucha que yo tengo. Dios, que la conoce más, te dio su capacidad por medio del Espíritu para que tú sí la logres. Es lo que Pedro está diciendo allí. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida en rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas, note esto, parte de estas promesas, esta es una promesa para usted y para mí, hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Es posible vivir en este mundo en rectitud. Es posible no doblegar el corazón a los deseos de este mundo y no caer frente a la influencia del maligno, quien es quien gobierna este mundo.
Es posible. ¿Por qué? Porque Dios nos dio a través de su poder toda la provisión necesaria para vivir en rectitud. ¿Y saben cuál es esa provisión? Su naturaleza en ti. Otro aspecto de nuestra distinción. Tú te distingues como hijo de Dios, no solo porque puedas decir no al pecado, a la seducción del pecado y a la manera en la que este mundo vende en su oferta el pecado. Tú dices no por causa de que en ti está la provisión de Dios, que es su naturaleza. Él te hizo partícipe de lo que Él es, para que tú te mantengas firme, sin tacha y sin mancha en esta generación perversa, en medio de esta generación perversa. Déselo con fuerza, mi amado. Amén. Segunda de Pedro 2:20, sumémosle. Y cuando la gente, en la Nueva Traducción Viviente también lo leo, Segunda de Pedro capítulo 2 verso 20. Y cuando la gente escapa de la maldad del mundo por medio de conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero luego se enreda y vuelve a quedar esclavizada por el pecado, termina peor que antes. ¿Sabe que ha sido hasta el día de hoy el ruego del Padre y del Hijo? Si tú no te mantienes en la distinción de tu naturaleza y empiezas a aflojar y en tu naturaleza carnal alimentar ese monstruo que de alguna manera es seducido por tantas cosas de este mundo, déjame decirte que puedes correr un gran peligro si no entiendes la implicación de lo que tú eres para Dios y para tu Padre. Entonces dice, les hubiera sido mejor nunca haber conocido el camino a la justicia, en lugar de conocerlo y luego rechazar el mandato que se les dio de vivir una vida santa. Esto es serio, mi amado. Esto va más allá de decir Abba Padre. Esto va más allá de decir yo soy su hijo. La paternidad de Dios distingue lo que soy y a la vez me preserva. Pero ¿cómo me preserva? Me preserva porque Él me dio su naturaleza, para que en la medida que yo viva de acuerdo a esta, pueda saber que en ello hay victoria. Y que aunque el maligno que opera en este mundo, de acuerdo a los deseos y las pasiones de este mundo, pueden rodearme, yo me mantengo en la distinción de lo que yo soy. Y Dios quiere una generación de hijos que en este mundo viva como hijos y no viva como el mundo vive. Si usted ve la aplicación que Juan le da a esto, primera de Juan 2:15, voy a leerlo en la Biblia lenguaje sencillo. No quieran, está la advertencia que Dios nos hace hoy. Y Dios escogió el penúltimo mensaje para recordarnos frontalmente nuestra responsabilidad. Todo venía siendo lindo y sigue siendo lindo. Pero si la paternidad de Dios solo se enfocara en la grandeza de su amor, por medio de la cual nos hizo hijos, y el disfrute de acercarnos a Él como hijos, si solo se enfatizara en eso, amados, entonces se nos restaría a una parte, la otra cara de la moneda, donde tiene una implicación de parte tuya delante de lo que tú eres. Entonces dice, no quieran ustedes ser como los pecadores del mundo, ni tampoco hacer lo que ellos hacen. Ni ser ni hacer. Diga conmigo, ni ser ni hacer. Yo veo todo el tiempo los jóvenes diciendo, papá, ¿por qué no podemos hacer como ellos hacen? La respuesta es, porque tú no eres como ellos son.
Pastor, pero ¿por qué yo no puedo hacer esto? Porque tú eres hijo. Mire, hay tantas cosas que Dios no me permite hacer. Y cuando Dios me empezó a hablar a mi corazón y me dijo: quiero que te apartes de esto, quiero que te consagres en esto, yo empecé a protestar. Y decía: pero wow, Dios mío, no me deja ni vivir. Yo no sé si usted ha hablado así. Yo hablo con mi padre con honestidad, porque puede que no se lo exprese, pero si lo estoy sintiendo, igual él lo está escuchando. Entonces, cuando comenzamos en nuestro matrimonio, esos primeros años, una de las primeras cosas que yo me compré con el regalo de boda que me dio mi suegro fue una pantalla gigante. Y mis hermanos me regalaron un Xbox. Usted sabe lo que es. Los que no saben están desactualizados. Mi madre decía: apaguen ese hervor. Amado, y Dios me dijo: entrégame tu tiempo y tus ojos. A mí me lo dijo. Yo luché tanto con eso. Estos días se quedó en mi casa unos hijos de unos hermanos, porque su papá estaba enfermito y su mamá tuvo que estar ahí en el hospital cuidándolo, etcétera. Y una de las noches que ella, después de la jornada en el hospital, llegó a la casa, estaban sus dos hijos pequeñitos y la niña empezó a llorar y dijo: ay, mamá, esto es muy aburrido. ¿Por qué? Ellos no tienen televisión. Le estoy hablando de algo tonto y simple, aunque muy trascendental, en la forma en la que usted administra la lámpara de su cuerpo. No es que lo que ve lo contamine, al final es lo que está dentro, lo que brota. Pero sí le voy a decir que hoy en día hay una alta influencia en nuestros sentidos por lo que vemos y escuchamos. Y eso es algo que la iglesia no ha sabido administrar. Y gran parte de la contaminación que recibimos es por un dispositivo tan pequeño y toda la información que nos llega. Y yo le peleaba al Señor, yo le decía: Señor, ¿por qué no puedo hacerlo? Yo no voy a ver nada malo. Y Dios me decía: por lo que tú eres. Hoy quiero decirte, iglesia, si tú entiendes lo que tú eres, no estarás buscando hacer lo que no te toca. La distinción preserva. Dios no quiere hijos amargados que no disfrutan lo que son en Dios. No quiere eso, porque la piedad sin contentamiento no sirve de nada. Usted vive para el Señor, pero sea feliz. No esté diciendo: no, esto es muy difícil, usted no se imagina. Mi hermano, entonces, o sea, cuando uno se enamora y uno está viviendo en un buen hogar, usted no dice: no, esto es terrible. Usted está feliz y diciéndole a todo el mundo: estoy feliz, han sido los mejores años de mi vida. ¿O no? ¿Lo entiende? Ahora terminemos en el verso 16 y 17, pero en la Nueva Traducción Viviente. Pues el mundo, escúcheme bien, la característica del mundo. Si hemos vivido de acuerdo a esa identidad, usted no ha entendido su distinción. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico. Hoy vivimos en medio de una cultura del placer. Se legisla y se montan leyes de acuerdo al placer del hombre. Dígame si no es así. Todo lo que te dé placer, eso es lo que el mundo te ofrece. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Qué tremendo eso. 3 elementos de este mundo que han definido nuestras generaciones: el placer, el deseo de tener, la codicia, y el orgullo que te provee el tener cosas. A ti no te define
el trabajo que tienes, el carro que tienes, la casa que tienes y el dinero que tienes. Si tú has pensado que eso define el valor que tú tienes, tú no has entendido tu distinción como hijo de Dios. No lo has entendido todavía. Si tú crees que lo más importante es tener un buen trabajo, un buen sueldo para poder ubicarte en una buena posición social, tú no has entendido todavía lo que es la paternidad de Dios. Porque tú puedes ser un pobre desgraciado para este mundo y ser el más rico por cuanto el Padre está en tu vida y en tu corazón. Entonces concluye el apóstol Juan diciendo esto: nada de eso proviene del Padre. El asunto es, y aquí es donde el Señor me confrontó para finalizar, ¿cuántos de nosotros le pedimos al Padre las cosas que se encuentran en el mundo? Y pensamos que el Padre no las va a dar. Eso es lo que dice Santiago 4. En tu oración, estoy parafraseando el sentido, en tu oración me doy cuenta cuán distanciado estás de mí, cuán lejos tu corazón está de mí y cuán cerca está de este mundo. Es más, aplicando Santiago dice: tú no te atreverías a pedirle esto al Padre, porque sabes que estás pidiendo para tus deleites, para tus deseos. Entonces Él hace un llamado al arrepentimiento, a volvernos a Dios. Y Él dice, aplicando, en ese contexto es que se aplica, en todo aquel mundo que está filtrado en nuestra relación con Dios, que se ha vuelto parte de nuestra necesidad delante de Dios, que aunque nos acerquemos en una oración motivados por una necesidad, lo único que se está evidenciando es cuán lejos estamos del Padre. Y en ese contexto Él dice: sométanse a Dios, resistan al diablo y Él huirá de vosotros. Y nosotros pensamos que eso dice ahí para que empecemos a reprender. El diablo no se va a ir, porque en el fondo Él dice: tú en tu corazón estás tan aferrado a las cosas de este mundo que es el medio que yo he usado para alejarte de tu Dios. Entonces dice: nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre. Voy a decirle algo. Póngase en pie y voy a decirle algo muy especial. Lea todas las veces que el Señor Jesús se acerca a su Abba y le pide algo. La gran mayoría de las veces está ligado a querer agradar al Padre haciendo su voluntad. El Padre se agrada en todos aquellos hijos que piden conforme a su voluntad. Porque si hay algo que hay que esperar del Padre, es que Él provea de acuerdo a su voluntad. Un día el Hijo, contrastado en lo que dice Hebreos, el Hijo dice lo siguiente, en pleno Getsemaní: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino tu voluntad. El Hijo pudo usar su posición como hijo, su influencia como hijo, el amor que el Padre le tenía como una herramienta para tal vez torcer el brazo de su Padre. Pero Él no lo hizo. Hebreos dice: por su temor reverente fue oído. Y el Padre lo fortaleció y lo ayudó a permanecer en su voluntad. Estoy parafraseando. El Padre oirá
el corazón de todos aquellos que le temen, que lo han valorado y lo han apreciado, y que siempre dirigen su relación con Él alineado a su voluntad. Es tiempo de ser hijos y de vivir de acuerdo a nuestra distinción, porque nuestra distinción nos va a preservar de un mundo, amados, que cada vez es más decadente. Cada vez es más decadente. Las mismas pasiones y deseos que gobernaban hace 30 y 40 años no son las mismas que hoy gobiernan. Es más, voy a decirle algo. En oración Dios me ha puesto a orar por lo siguiente: ojalá nosotros no veamos lo que vio Lot y su familia, que a la puerta de su casa la cultura sexual del mundo de aquel entonces golpeaba y quería violentar su puerta. Dice, desde los más ancianos hasta los más jóvenes. En el original y en el hebreo no dice jóvenes, dice niños. Y yo no sé si usted se ha dado cuenta el plan que hay para pervertir nuestras generaciones aún de niños. Eso es este mundo. Diga conmigo: yo no pertenezco allí. Yo no soy como eso. Los deseos de este mundo, la codicia de este mundo, la vanagloria y el orgullo de este mundo no definen lo que yo soy. Lo que define lo que yo soy es mi Padre, la obra del Hijo. Diga conmigo: mi Padre, la obra del Hijo, y lo que Él ha hecho en mi distinción. Eso define lo que nosotros somos. Dígame amén. Cierre sus ojos. Padre, yo te doy gracias por el mensaje de esta noche. Tú me dijiste que el tono de este mensaje tenía que ser así, frontal y directo, porque nosotros como iglesia en las naciones tenemos que entender lo que somos. El mundo todavía no puede distinguirnos, no solamente porque no te conoce a ti, sino porque la iglesia no ha querido vivir de acuerdo a su naturaleza. Pero si hay algo que le testificará al mundo de nuestra relación con el Padre y de la efectividad de la obra de Cristo, no porque no sea efectiva o no haya sido efectiva, sino porque nosotros la hemos anulado con nuestro comportamiento. Si hay algo que va a testificarle al mundo que tú eres el Cristo y que tú fuiste enviado por el Padre, es que nosotros al haber sido enviados como el Hijo a este mundo, vivamos de acuerdo a quién es Dios. No hay excusa. Y Dios me revela esto. Dios viene como Jesús cuando se acercó al estanque de Betesda y ve a ese hombre. Pregunta desde afuera: ¿cuánto tiempo lleva este hombre así? Y dice: wow, más de 30 años. Wow, tanto tiempo ha pasado en esa condición. Y va y le pregunta: bueno, mira, ¿tú quieres ser sano? Imagínese el Señor preguntándole eso. Llevaba más de 32 años en esa condición. A mí me hubiera insultado, o yo hubiera respondido: claro que sí, es lógico. Pero Jesús no pregunta eso porque sí. Y Él te pregunta: ¿cuánto tiempo llevas así como estás? ¿Quieres salir de esa situación, de esa condición? Miren las dos respuestas de aquel joven.
cada vez que hay una oportunidad de Dios, o así lo creían, viene un ángel vez tras vez, toca las aguas y no hay nadie que me ayude a ir a las aguas. Y cuando yo intento por mis propios medios, otro me gana. Y redunda el eco de la primera pregunta: ¿tú quieres? Yo no te estoy preguntando si alguien no te ha ayudado o si no puedes. Tú me sacas esas dos excusas. Es que no puedo, es que nadie me ayuda. No, perdóname, no se trata de eso. No se trata de eso. Así está la iglesia hoy en día. No puedo, pastor, no puedo, Dios, nadie me ayuda. No, perdóname. El asunto es: ¿tú quieres? ¿O ya te acostumbraste? Ni tan siquiera se trata de que puedas o alguien te ayude, sino que tú en tu corazón te determines por eso. Entonces Jesús le dice: aquí estoy yo. Si tú quieres, aquí estoy. Yo puedo hacer la obra que durante 32 años no se ha logrado, porque tú piensas que no puedes o nadie te ha ayudado. Eso es como alguien que se fue de la iglesia después de ir 1 o 2 cultos y dijo: no me pudieron sacar del alcoholismo, y se fue enojado. Entendemos que si Dios no lo resucita, no pasa nada. Pero aquí no está un hombre, aquí está tu Dios y te dice: ¿tú quieres? No estoy hablando de nacer de nuevo, estoy hablando de áreas de tu vida donde tú necesitas una intervención de Dios. Dios no quiere hijos esclavos a este mundo y a un sistema. Él dijo: no los voy a sacar de este sistema, pero sí te voy a pedir, guárdalos. Y el énfasis es que no olvide lo que son, que no olvide lo que son. Ellos son tuyos. Si no son de este mundo, como yo no soy de este mundo, entonces son como yo. Cristo define lo que tú eres y Él ha dado todo para que tú te mantengas. Sí se puede vivir en santidad. Y necesitamos decirle a la iglesia de esta generación que sí se puede vivir en santidad, porque hemos anchado tanto el camino, mis hermanos. Lo hemos hecho tan fácil que le decimos a la gente: no, fresco, Dios, tranquilo, que Dios se acomoda a tu debilidad. No, perdóname. Tu libertad le costó tanto al Cordero como para que tú no vivas de acuerdo a esa libertad. Yo oro en el nombre de Jesús para que en esta noche podamos entender mucho más allá de lo que yo he expresado con palabras. Yo te pido, Padre, que hoy más que nunca un mensaje como este cobre un sentido relevante a nuestro interior y salgamos allá no de la misma manera. Haznos entender lo que somos, nuestra distinción, porque en ella tú nos vas a preservar y nos mantendrás sin tacha, sin mancha y sin arruga hasta que el Hijo vuelva. Porque el Hijo va lo primero que quiere encontrar: fe, y entre eso también santidad en su iglesia. Señor, santidad, y óigame muy bien, en el caso nuestro no es ausencia de pecado, porque somos pecadores, lo somos. Pero mi pastor dice algo que a mí me toca mucho. Un paso gigante a la santidad, ¿saben cuál es? La honestidad. Que yo me exponga y yo le diga: Señor, esta es mi vida, esta es mi realidad. Por ahí comienza todo. Entonces Dios dice: déjame actuar. Yo te doy la fuerza, en Cristo te la di. Te doté de una naturaleza en la que sí puedes. El diablo está feliz, no solamente diciendo: usted no puede. Está feliz porque usted y yo lo hemos creído.
creyéndolo, negamos lo que el Hijo ya hizo. Y Dios quiere algo diferente de nosotros. Levante su mano allí donde está. Padre, obra de una manera sobrenatural en esta noche sobre la vida nuestra. Todos lo necesitamos. Como Pablo decimos, ninguno lo hemos alcanzado. Tal vez comencé siendo un heraldo, alguien que marcó un referente, pero hasta que no se termine, Señor, seguiremos necesitando de ti. Y tal vez muchos han iniciado bien, pero no han podido mantenerse. Queremos terminar siéndote un pueblo fiel y leal, que te ama, que te sirve en integridad. Como hoy nos hablaste, presérvanos, Padre, de nosotros mismos. No nos quites tu mirada de nosotros. Recuérdanos nuestra distinción y presérvanos de este mundo perverso y del maligno que opera en este mundo. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Levantemos nuestras manos. Señor, no hay nada más que añadir. Tú lo has dicho todo. Estoy seguro que cada uno de nosotros decimos o hemos dicho: Señor, háblame. Hoy tú nos has hablado, Señor, por tu palabra, por tu espíritu, con claridad, directamente, Señor. Todo argumento no solamente queda refutado, Señor, sino deshecho por tu palabra, Señor. Gracias por hablarnos como Padre y mostrar el celo que tienes por nosotros y el propósito con el cual nos salvaste, Señor. Tener la imagen de tu Hijo, que es la misma del Padre, la cual ya nos diste en el hombre nuevo, pero queremos vivir por el Espíritu en eso que hemos recibido. Llévanos bien a nuestros hogares y que esta palabra, Señor Dios, no desaparezca de nuestra mente, sino que permanezca, Padre. Por favor, cuídanos, guárdanos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.